Buenos días. A continuación vamos a resolver un ejercicio de razones trigonométricas que es parte de la temática de la unidad 2, paso 3 de la materia Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, tenemos este ejercicio. Calcula las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de los ángulos agudos A y B del triángulo rectángulo. Ese es el triángulo rectángulo. ¿Qué debemos hacer? Debemos hallar la razón trigonométrica seno, coseno y tangente para el ángulo alfa y seno, coseno y tangente para el ángulo beta. ¿Qué datos nos dan? Nos dan 4.5 centímetros de este lado y 4 centímetros de este lado. Vamos a recordar los catetos o las partes del triángulo rectángulo que se conforman por el lado más largo, recordemos que es la hipotenusa. Y hay otros dos que son cateto adyacente y cateto opuesto. Y estos dependen es de la ubicación del ángulo. En este caso, se puede dar cuenta, el ángulo está acá. Entonces el cateto opuesto sería el que está al frente, es decir, este, que está opuesto al ángulo. Entonces este sería el cateto opuesto. Y el que está al lado es el cateto adyacente. Las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Estas son las fórmulas. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, ¿qué datos nos dan? Nos dan hipotenusa y cateto opuesto para el ángulo beta. Y cateto adyacente para el ángulo alfa. ¿Por qué digo cateto opuesto para el ángulo beta y cateto adyacente para el ángulo alfa? Porque como les dije, los catetos, depende de la ubicación del ángulo, así se nombran. Miren, este 4 centímetros es el cateto opuesto para el ángulo beta porque está al frente del ángulo, al frente. Mientras que para el ángulo alfa está al lado, entonces sería cateto adyacente. Bueno, ahorita profundizamos más en eso. Pero entonces, nos falta, el primer paso para solucionar este ejercicio es saber cuánto mide el cateto adyacente del ángulo beta y cateto opuesto del ángulo alfa. Bueno, este lado del triángulo, para no confundirlos con los catetos, este lado del triángulo nos falta saber cuánto mide. Entonces, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras que nos dice c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Esa es la fórmula principal, pero c cuadrado es igual a la hipotenusa. Y como ya tenemos hipotenusa y la que nos falta es la medida de este lado del triángulo, de este cateto, entonces vamos a pasar a restar la hipotenusa con el b cuadrado y pasamos a cuadrado donde está c cuadrado. Quedaría a cuadrado igual a c cuadrado menos b cuadrado. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que cuando nos falta un cateto debemos pasar la hipotenusa a restarla con el cateto que tenemos para poder hallar el cateto que nos falta. Vamos a continuar explicando este ejercicio con GeoGebra. Bueno, aquí ya me adelanté un poquito para que nos rindiera más en la explicación. Entonces ya tenemos resuelto el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Vamos a acercar un poquito.
cuadrado igual a c cuadrado menos b cuadrado. Tengo que alejarla para poder ver las medidas del triángulo. Aquí está. Listo. Entonces, a cuadrado es igual a c cuadrado, recordemos, es la hipotenusa. ¿Cuál es la medida de la hipotenusa? 4.5 centímetros. Entonces, 4 centímetros al cuadrado. Y se resta con b cuadrado, que es el cateto que tenemos, que sería 4 centímetros. 4 centímetros al cuadrado. Entonces esto nos da a cuadrado es igual a 20.25, que es el resultado de 4.5 al cuadrado, y 16, que es el resultado de 4 al cuadrado. Restamos esto y nos da 4.25, y a eso le vamos a sacar raíz cuadrada, despejando la ecuación, ¿sí? Pasamos de potenciación a radicación. Como estamos aquí, el 2 está en potencia, lo pasamos al otro lado, haciendo radicación. Y esta raíz nos da 2.06, y ya este 2.06 es el valor de este cateto. Aquí dice CA y CO y H, que estamos averiguando las medidas. Vamos a hallar seno, coseno y tangente del ángulo beta. Entonces, en el ángulo beta, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Y obviamente esta es la hipotenusa. Por eso es la CO, cateto opuesto, y CA, cateto adyacente. Entonces podemos decir que ya averiguamos la medida del cateto adyacente, que es 2.06. Ahora vamos a hallar seno del ángulo. Y la fórmula de seno del ángulo, recordemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto del ángulo beta, cateto opuesto, 4 centímetros. Entonces 4 dividido hipotenusa, que es 4.5 centímetros. Entonces 4 dividido 4.5 es igual a 0.8. Entonces decimos que el seno del ángulo beta es igual a 0.8. Ahora coseno. Coseno del ángulo beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, recordemos, es este, que el valor es 2.06. Vamos a colocar el valor para que lo tengan presente. Vamos a colocarle el valor al cateto adyacente. 2.06 centímetros. No se me dejó ubicar, ya. Listo. Ahora sí. Entonces cateto adyacente 2.06 sobre hipotenusa, que es 4.5 centímetros. Entonces hacemos la división. Decimos que coseno del ángulo beta es igual a 2.06 dividido 4.5, que esto es igual a coseno del ángulo beta, es igual a 0.45. Ahora, la tangente. Tangente del ángulo beta, recordemos su fórmula, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto es igual a cateto opuesto del ángulo beta. Cateto opuesto es 4 centímetros. 4 centímetros. Y su cateto adyacente 2.06 centímetros. Y esto sería igual a tangente del ángulo beta igual a 1.94. Esto sería para el ángulo beta, pero recordemos que tenemos que hallar estas tres razones trigonométricas para el ángulo beta y para el ángulo alfa. Entonces nos falta el ángulo alfa. El ángulo alfa lo tengo en este lado de la cuadrícula. Mírenlo. Entonces aquí ya tenemos el mismo triángulo, pero ahora con el
ángulo alfa. ¿Sí? Decimos que para el ángulo alfa, este lado del triángulo sería el cateto opuesto y este es su cateto adyacente. Y obviamente esta sería su hipotenusa. Entonces vamos a hallar, como ya tenemos las tres medidas del triángulo, no debemos utilizar otra vez el teorema de Pitágoras, pues ya lo hicimos. Solamente hay que despejar las ecuaciones de las razones trigonométricas, es decir, hallar seno del ángulo con su fórmula cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto del ángulo alfa, 2.06, dividido la hipotenusa que es 4.5. Entonces esto nos da seno del ángulo alfa es igual a 0.45. Coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente del ángulo alfa, 4 centímetros. Y la hipotenusa 4.5. Esto nos da coseno del ángulo es igual a 0.88. Y por último la tangente, que sería tangente del ángulo, es igual a cateto opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente, Entonces nos da 0.6 dividido 4. Tangente del ángulo es igual a, esta división nos da 0.51. Y así resolvimos, ya hallamos lo que nos pedían en el ejercicio, que era calcular las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de los ángulos agudos A y B del triángulo rectángulo. Eso es todo, muchas gracias.